El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Creo que de alguna manera todos hemos experimentado el miedo, que puede ser un mecanismo de defensa, de protección. El miedo nos permite evitar a veces situaciones de peligro. Cuando uno es joven, cuando uno tiene la fuerza, pues se avienta, más los varones, no quiero decir que la mujer no, pero como que se atreve más a actividades a lo mejor de peligro. Yo recuerdo de niño y de joven, de adolescente, pues andábamos en patines, nos subíamos a los árboles, nos colgábamos de los puentes. ¿Por qué? Por tontos, pero de alguna manera tal vez la adrenalina, tal vez el hecho de creer que no nos va a pasar nada. Pero cuando uno se va haciendo viejo, pues ya le piensa muchísimo más antes de tomar una acción así. Yo en las mañanas voy a hacer ejercicio, a nadar, y tengo que subir unas escaleras eléctricas. Antes me subía como si nada, y no sé por qué de repente cuando voy a tomar la escalera digo, me voy a caer. Es esa situación pues de que uno ya no se siente ni joven, ni se siente con los reflejos que tenía mucho antes, ni la fuerza con la cual uno podría responder. Y pues esto es muy interesante porque todos nosotros vamos enfrentando nuestros diferentes miedos, nuestros temores, miedo a no ser queridos. ¿Cuántos por esta situación a veces permitimos o tenemos situaciones tóxicas, destructivas, porque creemos que nadie nos puede querer, porque o que no somos dignos de una relación sana? He tenido la situación de caminar con personas que han vivido en el abuso físico, de violencia familiar, de hombres y mujeres, también de hijos, y que cuando uno les dice, deja esto, tú puedes, no se sienten capaces de hacerlo. Y mucho tiene que ver el miedo, mucho tiene que ver el temor de que no los van a querer, de que quién va a aceptarlos después, o que también hay gente que lo hace como
autocastigo, no consciente, no de una manera consciente, pero sí se castigan y permiten situaciones que pueden ser tan dañinas, tan perjudiciales. Y de aquí vamos a ir teniendo situaciones diferentes de miedos que les llamamos fobias. Hay una persona que la otra vez pegó un grito y brincó como chapulín. ¿Y qué era lo que tenía? Miedo a las arañas. Y no importa el tamaño, puede ser una arañita chiquita o una araña panteonera, una tarántula, les tiene pánico. O hay quienes le tienen miedo a la oscuridad, o tienen miedo a lugares abiertos, o tienen miedo, no sé, a morirse de alguna manera, por ejemplo, un miedo o un terror a ser enterrados, o sufrir un accidente, que a veces cae en la paranoia, ¿no? En donde sientes que todo el mundo te va a dañar, todo el mundo te va a lastimar y viven en esa angustia continua. Pero al final de cuentas, creo, en mi humilde opinión, todos estos miedos reflejan el miedo que todos tenemos a la muerte. Y no solamente a la muerte, sino a se acabó todo. ¿Qué pasa después de la muerte? Y es una situación que entre más grande creo, pero todos en diferentes edades lo hacemos, meditamos. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a suceder? Y ese miedo precisamente a esta experiencia de muerte. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué nos lleva el miedo a la muerte? A aferrarnos, a veces de una manera no muy sana, a la vida, a las cosas, a las personas, donde creemos que pues si voy a vivir poco tiempo, pues quiero sacarle provecho, quiero vivir una vida desenfrenada, o a lo mejor ni siquiera pienso que voy a morir, pienso más bien cómo vivir y disfrutar al máximo todo esto. Estaba viendo unos videos en inglés de unos médicos, no sé si es en Japón o en qué parte, que ahorita lo que están haciendo entre tratamientos y esto es prolongar la vida con medio de tratamiento molecular a nivel de las mitocondrias, por el miedo precisamente o por el deseo de vivir el más tiempo posible, pero todos tenemos que pasar por este proceso de enfrentar un día el fin de nuestra existencia humana, de este cuerpo. Pero cuando no vivimos en esta conciencia y no estamos preparándonos, es cuando a veces los miedos temporales, los miedos a perder la salud, los miedos a enfrentarnos a diferentes situaciones se vuelven pánicos, se vuelven fobias, se vuelven situaciones que toman el control de nosotros. Y esto nos lleva precisamente a actuar de una manera completamente equivocada, donde nos dañamos muchísimo más. Y por eso nuestra fe, aquellos que profesamos la fe en Jesús, que creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que tener, o deberíamos de tener, una visión diferente de la muerte. No son palabras mías, esto lo dice claramente la carta a los Hebreos, cuando diciendo, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, o sea, se hizo uno como nosotros, para destruir con su muerte al diablo. O sea, ¿de dónde viene toda esta situación de la muerte, del sufrimiento y del dolor? Del pecado, motivado, originado en el demonio, que es aquel que nos tienta, que es aquel que nos impulsa, que es aquel que nos mueve para hacer situaciones precisamente que nos oscurece el alma y nos hace caer en esos apegos no saludables. Entonces, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. ¿Cuántos por miedo a morir no han hecho cosas
que no deberían de haber hecho, que no importara si te tocara morir. Muchos por no morir han traicionado familia, han traicionado amigos, han hecho cosas despreciables como robar, como secuestrar, como, no sé, traicionar por miedo, por la amenaza. A mí me ha tocado, tristemente, por ejemplo, personas que sufrieron abuso en su cuerpo por parte de algún familiar, algún conocido, y en ese abuso amenazaron y dijeron: si tú dices algo, tu mamá, tu papá van a sufrir las consecuencias. Entonces, por miedo a que sus seres queridos les quitaran la vida, pues entonces se quedaban callados. Y qué difícil es que después de muchos años se atrevan a decirlo. Yo he tenido personas que ya ancianas, que nunca se habían atrevido a hablar de eso por miedo a que le quitaran la vida a sus seres queridos. Entonces, ¿cómo el miedo a esta situación humana, consecuencia del pecado, consecuencia de Satanás, trae esta situación de miedo? Pero ¿qué debería de suceder en nosotros? Si nosotros creemos que Cristo se hizo hombre como nosotros, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, murió como nosotros y resucitó, quiere decir que la muerte ya no tendría más poder sobre nosotros. Pero sí lo tiene. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está ocasionando que tú y yo a lo mejor todavía vivamos en ese miedo? Precisamente el que no hemos meditado y profundizado en lo que significa que Cristo murió y Cristo resucitó. No es algo que podamos discernir o que podamos entender de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida. Meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un acto vital, es un acto que te permitirá poder entender y ver las cosas diferentes a como las estás viendo. E incluso vas a ser libre de Satanás, de sus trampas y mentiras y de todos los miedos de los cuales a veces Él ha hecho que crezca en nuestro corazón y nos lleve a una situación de sometimiento, de esclavitud, de apego a tantas situaciones humanas, temporales, que por miedo a perderlas, pues somos capaces de sacrificar nuestra alma, de entregar nuestra alma al demonio. ¿Por qué? Porque sobrevaloramos las cosas, las personas y todo aquello que nos rodea. Entonces dice: para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. O sea, la pregunta aquí sería: ¿cómo vives? ¿Como esclavo por miedo a morir? ¿Por miedo a que mueran tus seres queridos? ¿Por miedo al sufrimiento? ¿Por miedo a perder cosas o personas? Y en esa situación es donde te vas a ir dando cuenta cuánto verdaderamente nos hace falta ser liberados. No porque Cristo no nos haya liberado, sino meditarlo, profundizarlo, aceptar esta vida que el Señor nos ofrece y empezar a experimentar esta libertad de los hijos de Dios. Esta libertad que ya no te va a permitir que sigas atrapado en esos miedos, en esas incertidumbres, y que sabes que de repente puedes tenerlo y de repente ya no, y que incluso tarde o temprano pues vamos a morir. Pero ese no es el final. Claro que ahí es donde entra la fe. La fe es la confianza de aquello que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y esto se ejercita
gracias al don del Espíritu Santo que recibimos, pero también a la voluntad humana que profundiza, que medita, que trata de irse creciendo en este abandono, en esta confianza, para no seguir siendo esclavos. En una ocasión, cuando yo trabajaba, no me acuerdo si fue de mesero o en otras de las actividades que yo realicé de joven, me recuerdo que había un hombre ya grande y pues dependía del trabajo para poder sostener a su familia. Y recuerdo que el supervisor o el que estaba arriba le estaba pidiendo que hiciera algo que iba en contra de sus valores, de sus principios, en contra de lo que es correcto. Y que si no lo hacía, lo iba a correr. Entonces, lo que este hombre hizo, pues a mí me impactó mucho porque, pues sí, tenía varios hijos, vivían al día, no tenían mucho. Y sí, el miedo a quedarse sin trabajo, ya era un hombre grande, y que cómo iba a sacar adelante a sus hijos. Y por ese miedo se iba a esclavizar al patrón o al supervisor o al manager, no me acuerdo cómo se llamaba o qué era lo que hacía, a lo que él le estaba exigiendo. Y él, en un acto increíble, le dice: yo no puedo hacer eso, ni me voy a esclavizar, ni me voy a dejar manipular por mi necesidad de mantener a mi familia. Prefiero perder el trabajo a perder mi libertad. Yo en esos momentos, yo no lo entendía. ¿A qué se refería? ¿Con qué? ¿A qué libertad? Porque cuando uno empieza en las cuestiones de ir cediendo a las trampas de Satanás, a las mentiras, a los chantajes, empiezas con uno y luego ya viene el otro y no te la acabas. Y esto va ocasionando esa debilidad de tu alma y esa incapacidad de poder decir: hasta aquí, no más. No puedo seguir haciendo esto. Entonces, el Señor perdió su trabajo. Ya después no supe más de él. Me hubiera gustado saber qué fue lo que pasó con él. Yo era un chamaco, tendría, no sé, 15, 16 años. Y el hombre que yo le estoy hablando tendría pues 40, 50 años más o menos. Y tenía hijos pequeños, también ya tenía hijos grandes. Pero era muy bueno en su trabajo, era muy profesional, muy atento y todo. Pero si él hubiera cedido por miedo, se vuelve esclavo. Y esa esclavitud, desgraciadamente, también la iba a pasar a su familia. Porque en esa actitud de esclavo, muchas veces nos volvemos intolerantes, nos volvemos agresivos, nos volvemos ofensivos hacia nuestros seres queridos, porque nos roba la paz. Nos roba la paz, y esa paz, pues al perderse, es cuando a veces volvemos a los hogares o nos ponemos intolerantes, violentos, agresivos, o nos escudamos tal vez en el alcohol, en la droga, en algo que minore esa sensación de esclavitud. La pregunta es: ¿a qué eres esclavo tú? ¿De qué tienes miedo? Y que por ese miedo hayas hecho cosas que no debiste haber hecho, que no debiste haber permitido. ¿Cuántas veces por amenazas, por miedo a que te corran, por miedo a que te humillen, por miedo a perderlo todo, nos hemos quedado callados? A veces precisamente por inmadurez, otras veces porque se genera una situación que le llamamos codependiente o una situación tóxica en donde está la persona dominante que tiene un control sobre los demás, a tal grado que a veces
pues se hacen cosas o se dicen cosas que normalmente no deberían de darse, pero como estás metido en esa dinámica, y a veces las personas cuando se les trata de ayudar, por ejemplo, en una situación de maltrato físico, de abuso o violencia doméstica, y se les brinda la oportunidad, mira, te consigo un albergue, aquí hay un lugar, te dan apoyo. Me ha pasado con algunas personas, y ya que está todo, a la hora de la hora, se rajan. No son capaces de dar el paso. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que permitas? ¿Cómo es posible que sigas viviendo de esa manera? Es que los que no han vivido eso no pueden entenderlo. No es fácil. La esclavitud, librarse de ella, no es tan fácil. Porque la mente, porque el pensamiento se acomoda. Hasta tenemos un refrán que más o menos podríamos decir, vale más malo por conocido que bueno por conocer. O si quieren bíblicamente, cuando salieron de Egipto los judíos y que enfrentan las dificultades, enfrentan el desierto, enfrentan la falta de alimento y de agua. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¡Ay, estábamos mejor en Egipto! Allá al menos teníamos que comer, aquí nos vamos a morir de hambre sin nada. Nos has traído al desierto a morir. Esa es la situación cuando tú aprendes a trabajar en esa libertad que Dios te da. Te vas a enfrentar al desierto, te vas a enfrentar a la prueba, te vas a enfrentar a la incertidumbre, pero desde la libertad que da Cristo. Y ya no ser manipulado, chantajeado por estas situaciones que cada uno tiene que meditar. A veces dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. A veces nos quedamos calladitos y decimos para evitar problemas. ¿Para evitar problemas o por miedo? Miedo a que te hagan, te digan o te corran de una situación, entre comillas, es una situación que ya estás acostumbrado, ya estás acostumbrada. Y como no conoces otro, pues mejor te quedas en una situación que ya conoces. Una situación a veces muy dramática. Bueno, dice, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte de Cristo, que mediante la muerte del ser humano, que todos tenemos, dominaba a los hombres. Y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, menos en el pecado. Y él también tuvo que enfrentar el miedo a la muerte, como hombre. Y esto nos ayuda a entender mucho. Él en el huerto de los olivos, cuando ya se ve venir esta situación de su pasión, él en una oración le pide al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Entonces él va a experimentar el temor, él va a experimentar ese miedo natural a la muerte. Todos lo tenemos, pero no se deja hacer esclavo por ese miedo. Y recuerdo a San Juan Pablo II, que él tenía esta frase: no tengan miedo, no tengan miedo. Jóvenes, no tengan miedo. Recuerdo ese discurso, esa prédica que se aventó en un estadio a todos los jóvenes, diciendo: jóvenes, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque nos esclaviza. No estoy hablando de que vamos a ser revolucionarios ni vamos a agarrar a golpes a todo mundo. Estoy hablando vivir en la verdad, hablar con la verdad.
Y si esto te genera problemas, preferible los problemas a vivir esclavo. Esclavo de todas esas. Claro, también hay que ser prudentes y hay que saber actuar y decir, porque podemos pasarnos de listos y a veces cometer actos que son imprudentes y a veces ni siquiera son sanos, pero hablando en la verdad y hablando desde esta libertad, no ser cómplices del pecado, que tú muchas veces eres el que lo inicia o eres el que lo continúa o lo permite. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Cuando a veces me ha tocado de estas personitas preciosas que han sufrido ese abuso en su sexualidad, en su cuerpo, y no se atreven, no quieren hablar. Yo nada más les digo esto, a veces funciona. Piensa, por ejemplo, en tus hijos o en tus sobrinos o en tus primos pequeños. ¿Quieres que les pase lo mismo que a ti? No es culpa de ellos, de esta persona, pero tratar de hacerle ver que quedarse callado muchas veces nos puede hacer más daño y hacer daño a otros. Creo que fue un ejemplo un poquito fuerte, pero a lo que voy es la libertad que Cristo nos da. Me puedes quitar todo lo que tengo, me puedes quitar incluso mi libertad humana, me puedes meter a la cárcel, me puedes torturar, me pueden, no sé, hasta quitar la vida, pero la libertad nunca. Y esa libertad viene de hacer la voluntad de Dios, de responder de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo en cada circunstancia de mi vida. Bueno, dice, por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres. Entonces Jesús no solamente es el que nos libera, sino es el que va a actuar como el único y verdadero sacerdote, que va a ofrecer el único sacrificio que podía liberarnos, y es su propia vida. Por eso decimos que Jesucristo es víctima, sacerdote y altar. Él es la víctima, Él es el sacerdote y Él también es el altar donde se realiza ese santo sacrificio, que es en la cruz. Y todo para que nosotros no sigamos siendo esclavos ni de Satanás, ni del mundo, ni de la carne, ni de nuestros miedos. Esos miedos naturales, como por ejemplo las arañas, no hay tanto problema. Pero cuando es un miedo que es por perder algo y te lleva o te conlleva tu libertad de tu alma y empiezas a caer en el pecado por ese miedo, eso es lo que el Señor quiere que luchemos. Dice, y expiar así los pecados del pueblo, como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento. Entonces, todos aquellos que quieren vivir en la libertad de los hijos de Dios van a ser probados ¿en dónde? En el sufrimiento. Óiganlo bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando unos padres no les enseñan a los hijos a caminar en medio del sufrimiento? Los están entregando a la esclavitud del miedo, los están entregando a la esclavitud del mundo, del demonio y de la carne, porque no les enseñaron a caminar soportando, cargando o enfrentando esos sufrimientos. La vida por sí sola trae sufrimientos. La situación en la que se vive en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la historia, trae sufrimientos. Problema que a veces unos los puedes evitar, otros no. Estamos preparados para padecer, sufrir por la libertad que Cristo nos da. No estoy hablando de las guerras independentistas o las guerras civiles o las revoluciones. No estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando
de la libertad de los hijos de Dios. Esa libertad que cuando la entendemos y la vivimos como hijos de Dios, que es lo que Jesús viene a darnos, entonces la vamos a cuidar, la vamos a defender, la vamos a proclamar y la vamos a enseñar a los demás. Esto empieza con la libertad de decir no al pecado, no a Satanás. Sabemos que no somos tan fuertes, a veces nos gana y volvemos a la esclavitud, pero también tenemos la forma de irlo superando, enfrentando. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. Entonces, vean qué hermoso, qué importante es entender qué significa vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y en la medida en que entendemos que no hay libertad sin el sufrimiento, entonces dejaremos de que el sufrimiento, el miedo al sufrimiento o al dolor nos siga esclavizando. Cada uno tendrá que enfrentar diferentes sufrimientos. Y más, repito, cuando uno está luchando por esa libertad en los hijos de Dios. Dice, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Y esto es una cachetada con guante blanco para los protestantes, que dicen, no todos, pero unos dicen, si Cristo ya sufrió, yo no voy a sufrir, porque Él ya pagó por mí, y yo pido el evangelio de la abundancia, el evangelio que va a darme y me va a dar muchas bendiciones, mucho dinero y abundancia. Si buscas eso, estás hablando de otro evangelio, no el de Cristo. No en el cual tienes que tomar la cruz y seguirlo. El que quiera venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es esa cruz? Es ese sufrimiento por la lucha por tu alma. Esa lucha que nos lleva a vivir como hijos de Dios sin estar sometido a las trampas de Satanás. O vivir en la esclavitud teniendo todo, aparentemente, gozándolo todo, aparentemente, pero tu alma está esclavizada y tu alma va a vivir las consecuencias de la muerte eterna, que es la condenación. Y es ahí entonces todos los que están sufriendo, ya sea porque están cometiendo pecado o ya sea porque se están liberando, la cuestión aquí es que Cristo va a ayudar a los que están sometidos a la prueba. Entonces, no estamos solos. Tú que estás padeciendo, tú que estás sufriendo, tú que a lo mejor estás metido en lo más profundo de tus miserias y tus pecados y que estás viviendo ese dolor, no estás solo. Muchos de esos dolores, sufrimientos son consecuencia de tus pecados, son consecuencia de tu no defender la libertad. Pero aún así en esos el Señor está contigo y quiere llevarte, quiere transformarte, quiere cortar esas cadenas que te tienen atrapado para que tú empieces precisamente ese proceso de libertad. Y cuando de por sí sufre uno que está esclavizado y el que se va liberando también va a sufrir, va a padecer, pero hay una gran diferencia, la libertad que viene en el alma. Y ese sufrimiento, en lugar de aplastarnos, que no deja de dolernos, nos fortalece, nos permite ir discerniendo, comprendiendo, madurando muchas cosas. Por eso, los que están ahora sometidos a la prueba, y creo que somos todos, constantemente estamos sometidos a la prueba, hay que recordar y hay que invocar a Cristo, que también padeció, porque Él es el que mejor te entiende. Los que están enfermos
físicamente, los que están padeciendo una situación injusta, los que están viviendo la soledad, los que están teniendo problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con los padres, los que están teniendo problemas económicos o de trabajo que no alcanza y que toda esta situación. Recuerda que todo esto, si no lo enfrentamos desde esta conciencia, se vuelve una esclavitud. Se vuelve esa tristeza. Y lo veo a veces en donde nos ponemos a hablar mal los unos de los otros. Y esas situaciones lo único que hacen es esclavizarnos. Hacen que nos veamos o a veces superiores o peores que los demás, cuando no debería de ser así. Creo que este pasaje de la carta a los Hebreos nos invita precisamente a luchar por nuestra libertad y al tomar conciencia con qué facilidad, por miedo a la muerte y todo lo que trae la muerte, porque lo que entró primero es la muerte y luego entra el sufrimiento y luego entra el miedo a todo esto que podemos perder y nos tiene atrapados. Por eso, una de las cosas que podemos ver que Jesús con una facilidad, con un acto, simplemente de decirlo, podía sanar a cualquiera. Vemos en el Evangelio que Jesús entra a la casa de Pedro y su suegra está enferma. Y entonces se levantó. Pero ¿cuál es la acción que hace esta mujer? Se levanta para poner a servirlos. ¿Cuál es entonces la consecuencia de la libertad? El servicio. El que es liberado y no sirve se vuelve esclavo otra vez. Esta mujer, esclava por la enfermedad en ese momento, Jesús la sana y dice el texto: Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¿Qué es lo que has hecho con la libertad que Dios te ha dado en diferentes momentos de tu vida? Esa libertad donde a lo mejor te has sanado, a lo mejor se te han solucionado los problemas, en donde a lo mejor te has liberado de una situación que tanto te oprimía o tanto te angustiaba, y no te pones a servir, o te pones a servir al demonio, a la carne y al mundo y no a Dios. Entonces, como dicen, en mi tierra sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque no te pusiste a servir. Hermanos, lo que viene a hacer el Señor es precisamente buscar la libertad para los hijos de Dios. Y esa libertad empieza con el perdón de los pecados. Por eso es tan importante la confesión, por eso es tan importante la sanación interior, el perdonar y el pedir perdón libera el alma. Por eso es tan importante el propósito de lucha para no volver a caer en el pecado. Pero si caemos, abogado tenemos, pero es la lucha continua. ¿Qué estoy haciendo con la libertad que Dios me ha dado? Desde el día de mi bautizo, cuando mi primera confesión, mi primera comunión, ¿qué es lo que he hecho con esa libertad? Cuando a lo mejor en una misa me he liberado de un odio, de un rencor, de un resentimiento o de un sentimiento de culpa. ¿Qué he hecho con esa libertad que no me llevó al servicio de mis hermanos? Y el Señor busca siempre, o sea, no se queda en un solo lugar. Dice que cuando Él en la noche se salió para orar, se le acerca a Pedro.
Señor, te están buscando, tengo que ir a otros lugares. Esto es interesante porque cuando uno tiene la tarea de enseñar, uno hace lo que puede y lo demás corresponde a Dios. Lo que uno hace es sembrar, pero quien hace todo es Dios. Pero tiene que encontrar un terreno, un corazón preparado. Dice el Señor, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. ¿Y qué es lo que hace? Enseña, expulsa demonios y sana. La sanación y la expulsión de demonios es una manifestación de la libertad que viene en la predicación. Una persona que es evangelizada, una persona que abraza el mensaje de Cristo, es una persona que el demonio no va a tener control sobre él y o las enfermedades o las dificultades no tendrán control sobre él. No va a entregar la libertad de su alma para solucionar una situación temporal. Cierren sus ojitos, hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con sus ojos cerrados, pidámosle a Dios que nos ilumine. ¿De qué soy esclavo? ¿De qué he permitido que mi vida se vaya esclavizando? A veces son tantos los grilletes, las cadenas, que ya me acostumbré y no me doy cuenta. Como la historia que a veces comparto de los elefantes. Un elefante adulto, fuerte, está sometido por una cuerda, una soga a su pie, a su pata. Y en cambio el elefantito tiene una cadena. ¿Qué es lo que sucede? El animalito se quiere liberar, pero con los años se acostumbra que la cadena no se puede romper. Llega un momento en que deja de luchar. Ya no le ponen cadenas, le ponen una soga. Y él siente que no va a poder ser liberado. Eso es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra alma. Cristo ya rompió las cadenas. Cristo ya venció al demonio, al mundo y a la carne. Y ha vencido la misma muerte. Ahora lo que tienes tú que hacer con la fuerza de Dios es moverte, es tomar conciencia que no puedo, no debo, no quiero seguir esclavizado por nuestros miedos, por nuestros traumas, por nuestros odios, por nuestros pecados. En su interior, pidan esta luz del Espíritu Santo para que puedan ir trabajando en su libertad. Algunas veces esa libertad ya está ahí, solamente es hacer conciencia. Otras veces, será gracias a la confesión, donde reconoces tus pecados y pides perdón y tienes el propósito de no volverlos a hacer. Y otras veces a lo mejor requiere el perdón
que tú tienes que pedir o el perdón que tú tienes que dar. Porque no hay nada más liberador que el perdón. Hay personas que pueden pasar toda su vida encadenados a lo que le hicieron. Y a lo mejor incluso ya se murieron los que te dañaron y tú sigues encadenado, tú sigues atado a esas cuerdas que tú crees que son cadenas. Y basta que usemos, que pidamos el nombre de Jesús, su sangre preciosa, para ser liberados. Yo lo he visto, yo lo he experimentado en mi persona y lo he visto en cientos, si no en miles tal vez, de personas que cuando dicen en el nombre de Jesús, yo perdono, algunos se liberan en el llanto, otros en la paz, otros a lo mejor no sienten nada, no experimentan nada, pero son liberados. Empiezan a vivir una vida diferente, empiezan a cuidar la libertad de su alma para que sus pensamientos, sus emociones, sus deseos carnales no lo vuelvan a someter ni a atrapar. Dios te ha creado para ser libre, no para no sufrir, sino para caminar a veces en el sufrimiento, a veces en el dolor o en la tristeza, pero nunca dejar que nada de esto me quite la libertad de la vida eterna, la libertad de la gracia de Dios, la libertad de vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego todos los miedos los miedos que me han atrapado, que me han atrapado, que me han encarcelado y que he permitido que desvíen mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón y mi cuerpo en aquellas cosas temporales que sé que no las voy a tener para siempre, pero que me he esclavizado a ellas como si fueran eternas, como si fuera lo más valioso en mi vida. Yo reconozco y acepto que tú has venido a liberarme, que has pagado el precio por mi libertad, tu encarnación, tu nacimiento, tu vida, pasión, muerte y resurrección, para que yo sea liberado. Pero he sido ciego, me he quedado pasivo a toda esta situación que me ha arrastrado a ser esclavo y a dejarme vencer por estos miedos y traumas. Señor Jesús, yo renuncio a todo aquello que me tiene esclavizado, que me tiene atrapado en el miedo, en el temor, en la tristeza, en el sufrimiento. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento y me perdono porque permití que fuera esclavo de mis vicios, de aquellas acciones que como parásitos me han robado la paz,
Me han robado la paz. Me han robado la alegría. Me han robado la alegría. Y me han robado la libertad. Y me han robado la libertad. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo pido perdón. Yo pido perdón. Por mis pecados. Por mis pecados. De lujuria. De lujuria. De avaricia. De avaricia. De envidia. De envidia. De pereza. De pereza. De soberbia. De soberbia. De vanidad. De vanidad. De mentira. De mentira. De robo. De robo. Del desear el mal a mi prójimo. Del desear el mal a mi prójimo. Me arrepiento. Me arrepiento. Por haberme entregado. Por haberme entregado. Al materialismo. Al materialismo. Y al placer. Y al placer. Que me dan las cosas. Que me dan las cosas. Me perdono. Me perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por haber permitido en mi mente. Por haber permitido en mi mente. Que la imaginación. Que la imaginación. De lo que pueda pasar. De lo que pueda pasar. Me atrapara. Me atrapara. Me destruyera. Me destruyera. Me hiciera esclavo. Me hiciera esclavo. Mi miedo al futuro. Mi miedo al futuro. Mi miedo a imaginarme. Mi miedo a imaginarme. Esos escenarios. Esos escenarios. De pérdida. De pérdida. De dolor. De dolor. De enfermedad. De enfermedad. Y de muerte. Y de muerte. Me hicieron entregarme. Me hicieron entregarme. A situaciones. A situaciones. Que son contrarias a tu voluntad. Que son contrarias a tu voluntad. Que son contrarias a tu amor. Que son contrarias a tu amor. Pido perdón. Pido perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por todo el daño. Por todo el daño. Que yo ocasioné. Que yo ocasioné. En la vida de las personas. En la vida de las personas. Llevándolos a la esclavitud. Llevándolos a la esclavitud. Porque yo también fui esclavo. Porque yo también fui esclavo. Y los entregué. Y los entregué. Al mundo. Al mundo. Al demonio. Al demonio. Y a la carne. Y a la carne. De manera consciente o inconsciente. De manera consciente o inconsciente. Les pido perdón. Les pido perdón. Porque no les enseñé a vivir. Porque no les enseñé a vivir. En la libertad de los hijos de Dios. En la libertad de los hijos de Dios. Y muchas veces los empujé. Y muchas veces los empujé. A procurar más. A procurar más. Lo material. Lo material. La seguridad del dinero. La seguridad del dinero. Del trabajo. Del trabajo. Y de las cosas. Y de las cosas. O personas. Y personas. Llevándolos a ser esclavos. Llevándolos a ser esclavos. De todo esto. De todo esto. Yo pido perdón. Yo pido perdón. A todos mis seres queridos. A todos mis seres queridos. Que he esclavizado. Que he esclavizado. Y que Satanás. Y que Satanás. Me usó. Me usó. En mi ignorancia. En mi ignorancia. En mi ceguera. En mi ceguera. Y en mi propia esclavitud. Y en mi propia esclavitud. Pido perdón. Pido perdón. Por no vivir. Por no vivir. En esta libertad de los hijos de Dios. En esta libertad de los hijos de Dios. Y yo perdono. Y yo perdono. A todas las personas. A todas las personas. Que de manera consciente o inconsciente. Que de manera consciente o inconsciente. Me esclavizaron. Me esclavizaron. Con sus palabras. Con sus palabras. Con sus acciones y omisiones. Con sus acciones o omisiones. Atrapándome. Atrapándome. En la mentira. En la mentira. En los vicios. En los vicios. En la vaciedad. En la vaciedad. De lo material. De lo material. Del placer. Del placer. En el miedo. En el miedo. A perderlos. A perderlos. O a perder lo que me daban. O a perder lo que me daban. Yo les perdono. Yo les perdono. Si me introdujeron. Si me introdujeron. Al alcohol. Al alcohol. A la droga. A la droga. A la pornografía. A la pornografía. Y a cualquier otro vicio. Y a cualquier otro vicio. Del cual estaba esclavizado. Del cual estaba esclavizado. Señor Jesús. Señor Jesús. Y ahora te entrego. Y ahora te entrego. Todos mis miedos. Todos mis miedos. Todo aquello. Todo aquello. Que me ha llevado. Que me ha llevado. A vivir en este temor. A vivir en este temor. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo al sufrimiento. El miedo al sufrimiento. El miedo a perder a mis seres queridos. El miedo a perder a mis seres queridos. El miedo a perder las cosas materiales. El miedo a perder las cosas materiales. El miedo al sufrimiento. El miedo al sufrimiento. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo. El miedo a la soledad. El miedo a la soledad.
el miedo a la vejez el miedo a la vejez y todo aquello y todo aquello que no recuerdo, que no recuerdo, pero que me ha tomado por esclavo. pero que me ha tomado por esclavo. Señor Jesús, Señor Jesús, acepto tu libertad, acepto tu libertad, acepto, Señor, acepto, tu Señor, sacrificio en la cruz tu sacrificio en la cruz que has hecho por mí que has hecho por mí para liberarme para liberarme del temor a la muerte del temor a la muerte y de vivir esclavo toda mi vida. y de vivir esclavo toda mi vida. Y cualquier acto que Satanás, Y cualquier acto que Satanás que de manera que se haya realizado que se haya realizado en mi contra, en mi contra, en el pasado, en el pasado, en el presente en el presente o para el futuro, o para el futuro, sea reprendido, sea reprendido, atado y amordazado. atado y amordazado. Todo acto Todo acto por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, santa muerte santa muerte y todo acto opuesto a Dios y todo acto opuesto que a se Dios haya hecho en mi contra que se haya hecho en mi contra o que yo haya realizado o que yo haya realizado por ignorancia, por ignorancia, por necesidad, por necesidad, por esclavitud, por esclavitud, sea destruido. sea destruido Cualquier situación cualquier que situación esté ocasionando en mí que esté ocasionando en mí obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación o posesión o posesión en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón, y en mi corazón, en cada miembro de mi familia, en cada miembro de mi familia, en cada persona en cada persona de mis seres queridos, de mis seres queridos, en mi casa, en mi casa, pertenencias pertenencias y trabajo. y trabajo. Señor Jesús, Señor Jesús, y también pido, y también pido, si es para tu gloria y para mi si salvación, es para tu gloria y para mi salvación, la sanación física, la sanación física, pero no la quiero pero no la quiero desde la angustia, desde la angustia, del miedo del miedo a la enfermedad, a la enfermedad, sino para poder servir sino para poder servir sano, sano, de mejor manera, de mejor manera a las almas a las almas que tú me has dado que tú me has dado y que has de poner en mi camino, y que has de poner en mi camino para enseñarles para enseñarles a vivir en la libertad a vivir en la libertad de los hijos de Dios. de los hijos de Dios. Te alabo y te bendigo, Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, Señor Jesús, porque gracias a tu amor porque gracias a tu amor soy un hijo tuyo soy un hijo tuyo y quiero vivir y quiero vivir en la libertad, en la libertad, en la paz, en la paz, en la gracia, en la gracia, para poder seguir caminando para poder seguir y caminando llegar un día a tu presencia y llegar un día a tu presencia con las almas que tú me has encomendado. con las almas que tú me has encomendado. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Padre del cielo, te presento a tu pueblo. Tú nos has liberado, pero qué difícil es tomar conciencia, qué difícil es dejarse liberar cuando nuestros apegos, nuestros miedos, traumas, nuestros vicios, todo aquello, Señor, que hemos permitido y que nos ha minado, nos ha disminuido esta libertad a tal grado de hacer y decir cosas que han dañado y nos ha dañado. Hoy, Padre, por medio del sacrificio de tu Hijo y por la gracia del Espíritu Santo que habita en cada uno de tus hijos, pido la sanación, la liberación de estas mentes, almas, cuerpo y corazón, para que ya liberados luchemos por mantener esta libertad
y enseñemos a otros el camino de la paz y de la libertad de los hijos de Dios. Los sello con la sangre preciosa de Cristo, los guardo en sus llagas benditas, les cubro con el manto precioso de María Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos